Una vez más, sean bienvenidos a la Iglesia Bautista Reformada aquí en los Lagos de Heredia. En esta primera hora, ¿verdad?, tenemos lo que llamamos la escuela dominical. Tratamos un tema de manera trimestral y en este estamos abordando la ética cristiana. Esta es ya la octava lección y, como les he estado diciendo, esta es la primera parte del curso porque lo estaremos separando en dos partes. Ahora, ¿qué es lo que hemos estado estudiando nosotros en estas semanas? Hemos estado viendo que al hablar de la ética y de particularmente lo que nos interesa de la ética cristiana, hablamos de diferentes perspectivas en las cuales nosotros podemos abordar las decisiones que debemos tomar. Estas decisiones las hemos dividido en tres aspectos o tres perspectivas, ¿verdad? Tomando aquí como ayuda también las categorías que el hermano John Frame señala en su libro acerca de la doctrina de la vida cristiana. Pero estas perspectivas, como les mencioné en su momento, también encuentran su equivalencia en éticas seculares. La diferencia, ¿verdad?, para nosotros es que nosotros, al tener la Escritura como esa norma infalible, no vamos a tener conflictos, sino que vamos a poder nosotros siempre llegar a una decisión apropiada a la luz de las Escrituras. Pero como vamos a ver hoy, esto no significa siempre que sea sencillo. No significa siempre que sea muy claro para nosotros. La primera perspectiva que estudiamos las semanas anteriores y que hoy estaremos cerrando se llama la perspectiva normativa, es decir, que estudia la ética desde la óptica de la palabra de Dios. Esta perspectiva enfatiza las reglas o las normas que Dios revela. Y hemos visto varios temas a lo largo de estas semanas, empezando por el hecho mismo de que Dios es la norma. Dios y su carácter es norma para nosotros. Y nosotros somos llamados a ser perfectos y santos como Dios es santo y perfecto. Él es la norma para nosotros, debemos ser imitadores de Él. Pero también tenemos, por supuesto, la palabra como tal. La palabra de Dios es nuestra norma. Vimos brevemente, ¿verdad?, algunos repasos de los atributos que tiene la Escritura, que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene claridad, y subrayamos sobre todo que es necesaria y suficiente para la vida de todo cristiano, sin importar su vocación. Y toda ella, toda la Escritura es normativa. ¿Por qué? Porque todo lo que dice debemos creerlo y todo lo que nos manda debemos hacerlo, aplicándola, obviamente, en nuestro contexto tanto sociocultural como redentor, es decir, sin olvidar que nosotros somos ahora creyentes en el nuevo pacto. También vimos las ordenanzas de la creación, mandatos que aplican a todos los hombres en todo tiempo y en todo lugar. Y esto nos llevó a unas consideraciones entre la ley de Dios y la ley civil del Estado, de los gobiernos. Y dimos entonces una respuesta en la clase anterior a lo que se conoce como el teonomismo o reconstruccionismo cristiano, y cómo el Nuevo Testamento delimita la acción del Estado a velar por la justicia y la paz en torno a la segunda tabla de la ley, a la vez que garantiza la libertad religiosa. Entonces, como era de esperar, esta perspectiva normativa nos ha llevado un tiempo considerable. Pero no servirá cuando llegue el momento de ver los mandamientos de Dios de manera individual. Pero mientras llegamos a los 10 mandamientos, nos restan dos aspectos en cuanto a la perspectiva normativa. Primero, vamos a ver por encima nuevamente el detalle que debemos tener nosotros en cuenta respecto al lenguaje o los tipos de lenguaje que la Escritura emplea y también lo que algunos han llamado los conflictos en la ley de Dios o la llamada también elección moral trágica. Sí es cierto que tal conflicto existe. En primer lugar, ¿verdad?, cuando hablamos de los tipos de lenguaje de la Escritura, para la mayoría de nosotros, ¿verdad?, si hemos leído la Escritura y nos hemos expuesto a un buen número de predicaciones, ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que no toda la Biblia está escrita de la misma manera. Por la inspiración del Espíritu Santo, nosotros tenemos diversos géneros literarios. Tenemos poesía, tenemos narrativa, tenemos hechos históricos, tenemos cartas, tenemos profecías. Y podemos seguir nombrando ahora distintos estilos literarios, pero también hay diferentes tipos de lenguaje empleado en la Escritura. No todo siempre está dicho de la misma manera. Por ejemplo, vayamos al libro de Amós, capítulo 4.
Es decir, todos los mandamientos o instrucciones para nosotros no están expresados simplemente en forma de esto debes hacer. Entonces tenemos el libro de Amós, capítulo 4, versículo 4, dice así: Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. El profeta les está diciendo aquí, vayan y pequen, vayan a Gilgal, vayan a Betel y aumenten la rebelión y su desobediencia contra Dios. No podemos nosotros jamás llegar a tomar este pasaje y deducir que Dios a través de Amós le está diciendo al pueblo que pequen contra Él, que ese es el mandato que tienen. Bueno, Dios nos ha dicho que pequemos contra Él, hay que hacerlo. Eso fue lo que dijo Amós, que vayamos a Gilgal y aumentemos la rebelión. ¿Qué es lo que debemos nosotros entender con un pasaje así? Por supuesto que el tono que debe estar siendo empleado aquí es un tono irónico. Es a modo de ironía que les está diciendo, vayan y sigan haciendo lo que ustedes quieren, sigan aumentando el pecado contra Dios. Hay que estar atentos a este tipo de lenguajes. Es un tono irónico, sarcástico, que está retando a los habitantes a continuar en su falsa adoración. Hay que entender entonces el propósito de hablar de esta manera para hacerles reaccionar, para que cayeran en cuenta de su condición. El sarcasmo, entonces, así empleado, es diferente a una forma de hablar continuamente sarcástica. De nuevo, es estar atentos a estas formas de lenguaje, pero claramente no toda la escritura predomina este tipo de expresiones, pero debemos estar atentos cuando aparecen. Que ya luego ellos en su desobediencia optaron por irse a la idolatría, no lo podían justificar diciendo que Amós en el fondo era lo que les había dicho que hicieran, porque eso no era realmente el mensaje que Dios les estaba dando. Les estaba hablando en esta manera para hacerles ver que precisamente eso era lo que ya estaban haciendo, estaban pecando contra Él. Luego tenemos otros casos que son todavía más prominentes o porciones más extensas. Por ejemplo, todo el libro de Esther. A lo largo del libro de Esther uno debe estar atento porque la manera en que se expresa en ese libro contra Amán y contra Asuero usualmente es despectivo. Hay mucha ironía y burla contra estos gobernantes paganos. Entonces uno tiene que estar atento a ello. A veces no nos percatamos de cierto humor que hay en las escrituras, de ciertas ironías. A veces en parte porque ese proceso, ¿verdad?, al traducir pudiera a veces perderse cuando hay algún tipo de juego de palabras o de expresión que era más conocida para ellos, pero para nosotros quizás ya no resulta tan claro, ¿verdad? Podemos ver simplemente un ejemplo en nuestros días cuando alguien trata de traducir algún dicho costarricense a otro idioma, ¿verdad? Y la expresión no suena coherente. Sin embargo, hay otros casos también que son de tal índole que de verdad uno dice, ahí es evidente que la manera en que está escrito está haciendo una burla tan abierta, tan descarada, que de nuevo es para hacernos despertar a nosotros de lo ridículo que es oponerse a Dios, de cómo se ve el hombre cuando está en oposición al Señor. Digamos, ¿quién no ve lo absurdo en ese relato de Acab, cuando están 400 profetas diciéndole que van a ganar? Y nadie les cree, porque el otro rey tiene que decir, ¿y no queda aquí un verdadero profeta? Hay 400 que están diciendo que van a ganar. Y sobre todo, cuando sale Sedequías de Kenana, ¿verdad?, con esos cuernos de hierro, ¿verdad?, y así acornearás a tus enemigos. Bueno, yo personalmente no puedo evitar reírme un poco de lo absurdo de lo que está pasando ahí. Aunque luego, obviamente, el desenlace es fatal. Porque este hombre pensó que se iba a salir con la suya y al final, aparentemente, un hombre que tiró una flecha a la aventura le dio justamente en la juntura de las armaduras. Pero así a veces nos vemos. En nuestra obstinación, en nuestra rebelión contra Dios, y es necesario que se ilustre de tal manera. Otro caso es el asna hablándole a Balaán. O sea, de nuevo, usted imagínese un hombre que está peleando con un asna que le habla, que le está echando en cara. Y se ve bastante extraño.
El animal sí tuvo el sentido de espantarse ante la presencia del ángel de Jehová. Y esas formas de lenguaje, entonces, como les digo, también tienen instrucción para nosotros. No son las formas predominantes, pero están ahí presentes y debemos estar atentos. Porque, de nuevo, tienen ese fin de hacernos ver cuán absurdo y necio es el pecado y de vivir contrario a la norma de Dios. A la vez también nos indica a nosotros que puede haber contextos apropiados en los que nosotros podamos usar expresiones similares para hacer caer en cuenta a otros de su error, de su pecado. Muy bien. Como les dije, es a modo breve. Vamos a pasar al otro aspecto para finalizar la perspectiva normativa, y es la llamada aparente contradicción de la ley. Yo no puedo finalizar la perspectiva normativa sin tocar este punto, porque es un punto de sacar en cara de parte de los incrédulos de que hay inconsistencias en el cristianismo. Vea qué sencillo es para ustedes que dicen que tienen esa norma absoluta, infalible, y nada más basta poner dos mandamientos uno contra el otro y ustedes ya no van a saber qué hacer. ¿Pueden dos leyes divinas hacer demandas incompatibles o chocar entre sí? ¿Puede verse el cristiano en una opción donde no le queda otra que, sin importar lo que decida, terminará quebrantando un mandamiento de Dios? Por eso les digo, algunos lo llaman este conflicto de deberes o la escogencia moral trágica, porque no importa lo que escoja, habrá un pecado. Y entonces empieza a surgir ese lenguaje de escoger entre el menor de los males o escoger aquello que vaya a producir el mayor bien. Y eso ya se empieza a parecer mucho más bien a las teorías seculares consecuencialistas. Y para ilustrarlo, yo creo que, de nuevo, no puede haber un curso de ética que en algún momento no mencione el famoso ejemplo que, hasta donde traté de trazar, parece que viene de Kant. El hecho es que usted está en los días de la Segunda Guerra Mundial. Usted está en su casa y tiene unos judíos escondidos en el sótano. Y llegan los nazis y tocan la puerta. Y le pregunta que si tiene judíos en la casa. ¿Qué responde usted? Ahí está la escogencia moral trágica. Si usted dice la verdad, está entregando hombres inocentes. Inocentes en el sentido, ¿verdad? De nuevo, nosotros entendemos la doctrina de la depravación, no hay nadie sin pecado, pero el hecho es, está entregando vidas que en sí mismos no hay razón válida para que sean ajusticiadas. Es un juicio incorrecto. Pero si dice que no, salva las vidas, pero mintió. Jaque mate. Si respondes falsamente, dices una mentira y violas las normas de veracidad de Dios. ¿Qué es lo que pasa en esta ilustración? En esta ilustración famosa, hay en apariencia un problema. No hay forma de no quebrantar alguno de los mandamientos. O miento y quebranto el 9º mandamiento, o digo la verdad y quebranto el 6º. Al ser responsable de quitar la vida a otros, no importa lo que haga, me veré involucrado en algún pecado, o eso parece. Y muchos creen que tal conflicto existe. Tal era, por ejemplo, la postura de mi profesor de ética en los días de la universidad. De nuevo, él lo decía así. Sencillo, solo tomen 2 mandamientos, invéntense una situación y los ponen contra sí. Y ya tienen a los cristianos con un dilema. ¿Cómo? Y él empezaba a inventarse situaciones hipotéticas. Por ejemplo, y usualmente todas estas situaciones que él decía, había que poner a la persona sin ser observado por nadie más, porque de nuevo, el hecho de que alguien me esté viendo también puede influir en la decisión, ¿verdad? Posiblemente yo haría algo si alguien está, y posiblemente haría otra cosa si alguien no está, es lo que él dice. Obviamente no, partimos que en esta visión secular no se toma el hecho de que Dios siempre es testigo de todo. Pero no deja de ser un punto que está bien. Concedamos que nadie nos está viendo, nadie humanamente hablando. Y él daba este ejemplo: no hay comida en su casa, está sin trabajo a pesar de que lo ha buscado con insistencia. Y un camión repartidor se accidente y vierte parte de los productos. Nadie lo está viendo, de nuevo. ¿Los toma o los deja? Y podemos elaborar más ejemplos más complejos. Este quizás para alguno será sencillo y dirá, no, eso nunca se toma. El Señor proveerá de otra manera. Pero, como les digo, esa es la manera en que muchos van a estar razonando. Será la manera también en que algunos de ustedes podrán ser enfrentados cuando alguno quiera decir, pero es que, vea, usted dice que la Biblia es perfecta y todo, pero yo creo que hay situaciones en las que uno, sin importar lo que uno escoja, terminará pecando contra Dios. Entonces debemos saber responder.
Porque hay creyentes que piensan de este modo, que hay tales dilemas en los cuales no importa lo que yo decida, habrá pecado. Entonces, John Frame, por ejemplo, cita a este autor John Warwick Montgomery, que es un apologista y defensor de la inerrancia bíblica. Yo busqué un poco de información de este autor y ha escrito una cantidad de libros impresionantes. Y en sí mismo, entonces, podemos decir, sí, es un hombre comprometido con la enseñanza de las Escrituras, pero vean cómo él se llega a expresar. Él dice, la moral cristiana se da cuenta plenamente de la dificultad de la decisión moral y con frecuencia un cristiano se encuentra en una posición en la que le es necesario tomar una decisión en la que los principios morales deben ser violados en favor de otros principios morales, pero nunca se reivindica en esta situación. Vean que él está diciendo y que además con frecuencia esto sucede. Entonces se decide en términos del menor de los males o del mayor de los bienes, y esto le lleva a la cruz para pedir perdón por la situación humana en la que existe ese tipo de complicación y ambigüedad. A que por causa de la caída inevitablemente tales situaciones se estarán dando. Y el creyente, pues, sabiendo que no tuvo otra alternativa, pues irá a pedirle perdón al Señor. ¿Es esta una postura válida? ¿Cómo responder? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros debemos ver es que en la Escritura siempre vamos a encontrar es el mandamiento positivo de hacer lo que es recto, nunca lo que está mal. Nunca encontraremos, ¿verdad?, en la palabra de Dios algo que nos diga, bueno, y si no tiene más remedio, pues entonces peque contra Dios. En esos casos trate de escoger el pecado menos grave. Nunca vamos a encontrar tal cosa. Siempre se nos obliga a hacer lo que es recto, nunca a hacer lo moralmente incorrecto. En segundo lugar, en la Escritura el conocimiento ético presupone el conocimiento de lo que está bien. Incluso hasta los incrédulos, ¿verdad? Como amplía Pablo en Romanos, aunque no tienen la ley escrita, tienen, ¿verdad?, ese conocimiento que sí les acusa, la conciencia que les ha sido dada para acusar. Entonces, aunque no tienen esa palabra de Dios o se han revelado, ¿verdad?, deteniendo con injusticia la verdad, en última instancia, el hombre, de nuevo, sabe cuando está haciendo mal. Entonces, realmente nunca tomamos una decisión sin nosotros saber lo que es lo correcto. De alguna manera nosotros tenemos el entendimiento. De nuevo estoy insistiendo, no estoy diciendo que siempre sea fácil. A veces nos va a tomar más tiempo ver dónde está realmente la decisión que más honra al Señor. Tercero, afirmar este conflicto sería conceder que hay contradicciones en la ley de Dios. Al final de cuentas es eso, ¿verdad? Si usted dice, sí, tales conflictos existen, lo que estamos diciendo es que esta ley de Dios, que su palabra en efecto tiene contradicciones. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios de sí misma, verdad? ¿Cuáles son los calificativos que leemos, por ejemplo, en este pasaje tan conocido del Salmo 19? Que la ley de Jehová es perfecta. Es perfecta. Una ley que se contradice a sí misma no es perfecta. Pero la ley de Jehová sí lo es. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Siempre son rectos. Nunca nos mandan a hacer lo incorrecto. Que alegran el corazón. El precepto de Jehová es además puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Y qué dice? Todos justos. Por lo tanto, nosotros no podemos comprar ingenuamente tal postura y decir a veces, sí, la verdad es que no tenía otra. No, es que lo que Dios siempre nos manda es lo justo. También hay un problema si nosotros concedemos que tales dilemas existen y que pueda haber un momento donde no importa lo que usted decida, habrá pecado de alguna manera. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces Cristo, que fue tentado también como nosotros, pudo haber enfrentado tales dilemas. O sea, si esto es lo que le ocurre a las personas en este mundo caído, que puede llegar a darse una situación en que no importa lo que haga, pecará, estamos diciendo que Cristo pudo estar en tal situación y que sin importar lo que decidiera, entonces habrá pecado. Pero nadie está dispuesto a conceder eso, a menos de que sea liberal. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice muy claramente que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Entonces, sin importar todas las decisiones que Cristo enfrentó en su humanidad, auxiliado por el Espíritu Santo, siempre decidió lo correcto. Hizo lo moralmente recto. Nunca se halló engaño en su boca, nos dice 1 de Pedro 2:22, citando también al profeta Isaías. 1 de Juan 3:5 nos dice que no hay pecado en él. Por otro lado, también Dios nos ha prometido una salida, aún en medio de aquellas pruebas o tentaciones más difíciles. Tenemos, ¿verdad?, el pasaje conocido, 1 de Corintios 10:13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. O leo también, como lo dice la Biblia de las Américas: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Dios promete una salida. Hay tentaciones, hay pruebas difíciles. Puede usted verse encerrado. ¿Qué debo hacer? Pero para el creyente hay promesa de que nosotros podemos salir de situaciones complejas, difíciles, que por nuestra incapacidad, por ser seres finitos, no podemos ver a veces con claridad qué es lo que debemos hacer, pero hay promesa. Podemos salir de ellas sin pecar contra nuestro Señor. Pero como dice Frame, este pensamiento es muy importante. Esta es una promesa para los creyentes cristianos, no para los demás. Pero sería extraño imaginar un mundo en el que cada situación ofrece una alternativa correcta al cristiano, pero al no cristiano no. ¿Ven el punto que él quiere ilustrar? O sea, si hubo una salida para el cristiano, también la hay para el no creyente. El asunto es que la ayuda está prometida es para el cristiano. El no creyente, por su inclinación, sí, no tendrá problema en pecar contra Dios. Es cierto que los no cristianos, al carecer de la gracia de Dios, cometen pecados en todo lo que hacen, pero eso no se debe a que no haya una alternativa correcta disponible para ellos. Al contrario, es porque saben lo que es correcto y se niegan a hacerlo. Y es así entonces como algunos, ¿verdad?, entonces se justifican. Bueno, podía hacer esto o lo otro, pero la verdad prefería hacer esto, aunque yo sabía que estaba mal. Pero de nuevo, para el cristiano esa no es una alternativa. Nosotros haremos aquello que agrada al Señor. Pero vuelvo a decirlo, con esto no estoy diciendo que a la vez que negamos que hayan contradicciones, que todas las decisiones sean sencillas. Hay unas que son muy difíciles. ¿Qué del ejemplo del inicio? Bueno, luego yo sé que habrá más oportunidad de adentrarnos, ¿verdad? Porque eso que sucede ahí también nos pudiera recordar un poco lo que tenemos en Éxodo capítulo 1, ¿verdad? Con las parteras. Frame argumenta que una comprensión apropiada del 9º mandamiento nos permite retener la verdad para los que buscan la vida inocente, y de este modo no hay conflicto entre el 9º y el 6º mandamiento. Hay personas que se niegan a sí mismos el derecho a la verdad, y no hay por qué decírsela. Muy bien. Perspectiva situacional. Ahora sí, habiendo cerrado la perspectiva normativa con este punto, es hora que volvamos a la definición de decisión o de juicio ético que estamos repasando constantemente. Es el siguiente: el juicio ético involucra la aplicación de la palabra de Dios a una situación por una persona. Una decisión, un juicio ético involucra la aplicación de la palabra de Dios, toda la perspectiva normativa que hemos estudiado en los 4 domingos anteriores, la aplicación de la palabra de Dios a una situación, que es ahora donde vamos a adentrarnos, por una persona. Pasamos entonces a la llamada perspectiva circunstancial o situacional, también llamada consecuencialista. Para saber qué hacer ante cualquier circunstancia dada, no solo debemos saber las instrucciones que Dios nos ha dado.
¿verdad? No basta con que nosotros sepamos, bueno, esto es lo que Dios dice, sino que eso que Dios dice, ahora debemos aplicarlo en una situación concreta. Y no todas las situaciones son iguales. Debemos entender bien las circunstancias en las cuales esa decisión se va a tomar, que son las que afectan en última instancia por qué decidimos lo que decidimos. Entonces, bajo la perspectiva normativa, lo que nosotros nos preguntamos primeramente es, ¿qué ha dicho Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es nuestro deber? Pero ahora con la perspectiva situacional, la pregunta es, ¿cómo podemos cambiar el mundo para dar gloria a Dios? ¿Qué decisión honrará al Señor? ¿Qué decisión traerá bien a mi prójimo? Pero de nuevo, la pregunta predominante en este marco es, ¿cómo doy mayor gloria a Dios? A diferencia de las éticas consecuencialistas seculares, donde el fin justifica los medios, o se decide en lo que produzca el bien para la mayoría, Dios nos revela a nosotros no solo lo que debemos hacer, sino que nos revela también los medios apropiados para alcanzarlo. Nosotros no solo estamos buscando resultados, nosotros decidiremos usando los medios que Dios ha aprobado. No se vale decir entonces que el fin justifica el medio, es decir, que no importa lo que usted haga con tal de que consiga algo que al final sea bueno para alguien más o para usted, sino que Dios ha determinado también los medios apropiados para darle gloria. Por eso es que estas perspectivas para nosotros como cristianos se complementan, no están una contra la otra, no va a haber ese conflicto. Bueno, es que por un lado Dios dice esto, pero la situación en la que estoy es tal y no hay nada que Dios me haya dicho al respecto. No nos vamos a encontrar en eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en última instancia en un mundo que es gobernado por nuestro Dios. Y eso como cristianos no lo podemos olvidar. Eso como cristianos no lo podemos quitar de la ecuación. Hay un Dios que existe. Porque así como la palabra nos dice a nosotros mucho de lo que debemos saber de las situaciones que enfrentamos, lo que nosotros observamos de las circunstancias nos dicen cómo debemos aplicar esa palabra. Un ejemplo muy sencillo, por supuesto habrán casos más complejos, pero mentir es moralmente malo. La Biblia dice, no mentirás, no darás falso testimonio. Una situación hipotética, la afirmación de Juan fue una mentira, es decir, yo evalúo lo que ocurrió y llego a la conclusión, eso que dijo Juan es mentira. Tengo entonces una premisa normativa, porque Dios dice que mentir es malo, veo una situación concreta, alguien ha mentido y por lo tanto llego a una conclusión. Esta persona en particular ha mentido. La afirmación de Juan es moralmente mala. Y así en general, nosotros vamos a ver esas tres perspectivas complementándose y ayudándose unas a otras para nosotros tomar la decisión apropiada. Ahora, ¿cuáles son entonces los hechos o circunstancias que siempre van a estar presentes cuando vamos a tomar una decisión? Bueno, en primer lugar, Dios. En segundo lugar, la sociedad en general. Y por último, nosotros mismos. Y también dentro de la consideración de Dios, ¿verdad? En el ámbito espiritual, debemos también considerar a los ángeles. Empecemos entonces con Dios mismo. Así como Dios es la norma, así como podemos decir que la vida ética cristiana es ser como Dios, también podemos decir que Dios es el hecho último y más básico. Él existe. Él es. Hay un Dios y se ha revelado. Y esto gobierna cualquier pregunta ética que enfrentemos. ¿Por qué? Partamos con dos implicaciones muy básicas. La primera, porque este Dios que existe es nuestro creador. Y en segundo lugar, porque este Dios es soberano. Como nosotros hemos visto, Génesis nos muestra a un Dios creador que hizo todas las cosas sin ser Él creado, por nada o nadie más. Pero como creador, Él tiene el poder y autoridad últimas. Por lo tanto, en toda decisión, la primera consideración debe ser esta. ¿Cómo afecta la decisión que voy a tomar mi relación con Dios? Esa debería ser la pregunta. ¿Cuántas veces la hacemos? ¿Cuántas veces lo primero que estoy pensando es solamente en mí mismo?
Pero ¿cuánto cambiaría, verdad? En muchas situaciones, cuando usted se ve como confundido, ¿qué debo hacer en estas circunstancias? Bueno, pregúntese. Lo que usted va a decidir, ¿cómo afecta su relación con Dios? ¿Será algo que le agrada a Dios o es algo que le desagrada a Dios? ¿Por qué? Porque este Dios creador es un Dios personal también. No es un Dios indiferente a lo que hacemos y somos responsables ante Él. Este Dios, como dice la confesión de fe en el 2 capítulo, es un Dios amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo o paciente, abundante en bondad y verdad, que perdona el pecado, pero también que, nos dice ese párrafo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Este es nuestro Dios, un Dios personal. Por lo tanto, yo no puedo ser indiferente a lo que hago o decido porque el pecado es detestable. Pero por otro lado, este Dios es amantísimo y misericordioso. Lo ha sido para conmigo. Su misericordia es nueva todos los días. Me ha traído para estar en una relación pactual con Él, si soy su hijo. En segundo lugar, es el hecho de que Dios es absolutamente soberano. Vean, cuando estamos en situaciones felices, es porque Dios así lo ha concedido, así lo ha determinado. Y cuando estamos en situaciones complejas, en aflicciones, igualmente Dios está ahí, como el Dios soberano que es. Nada acontece en nuestras vidas fuera de su soberanía. Acontece todo como Él lo ha determinado según el buen consejo de su voluntad. A la luz de las Escrituras sabemos que nuestras vidas están en sus manos. Nosotros no adoptamos, como les mencioné semanas atrás, esa visión de un destino impersonal, de un karma o de sencillamente los caminos de la vida. Es que lo que le está pasando en su vida, hay cosas que pasan. No, yo sé a quién he creído. Yo sé que no hay casualidades. Yo sé que en esta circunstancia en la que estoy, tan difícil, que se me está complicando saber qué hacer, está mi Dios. Por lo tanto, cada circunstancia son oportunidades y pruebas que nos trae este mismo Dios, que ha hecho ese pacto con nosotros, este Dios que está cercano y cuya presencia es real, porque vivimos delante de Él. Como solemos a veces recordar esa expresión latina, ese coram Deo, vivimos delante de su presencia. Pero en esta esfera espiritual, que por supuesto estaremos hablando mucho más, ¿verdad?, de cómo las decisiones afectan nuestra relación con Dios, hay un aspecto que no debemos olvidar, y son los ángeles. Es interesante que en las Escrituras tenemos instrucciones en que lo que debemos hacer ponen a los ángeles como testigos. Por ejemplo, 1 Corintios 11:10. Ya hace, ¿verdad?, unos meses, el año anterior, tuvimos ya una exposición más amplia, ¿verdad?, de parte de nuestro hermano en la serie de Corintios. Pero, ¿qué es lo que dice este versículo? Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Claramente Pablo, ¿verdad?, escribe esto y para los corintios ellos entendieron muy claramente a qué se estaba refiriendo Pablo. Pero para nosotros, en estos días tan materialistas, que vivimos como si no existiera esta esfera espiritual, se nos complica un poco entender. ¿Por qué Pablo está citando a los ángeles en esta instrucción acerca de que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza? Ahí están ellos presentes, testigos de lo que nosotros hacemos y cómo nos conducimos en el culto a Dios. Vean también lo que Pablo le escribe a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.
Timoteo, esto debes hacer. E invoca a los ángeles también. Por supuesto. O sea, toda nuestra vida es delante de Dios. Pero es interesante, ¿verdad?, que en esa conciencia, que en esa estar apercibido de esa realidad espiritual, nos tiene que hacer recordar a nosotros que sí, hay ángeles del Señor, que son siervos, que Él utiliza para sus fines, porque así ha querido hacerlo, no porque los necesite, porque Dios es autosuficiente. Pero ahí están, y los leemos en varias ocasiones en las Escrituras, leyendo que están para defensa y cuidado de su pueblo. Pero como el siervo de Eliseo, a veces necesitamos que se nos digan, ¿verdad?, que se nos abran esos ojos para estar atentos a esa esfera espiritual. Son servidores para nuestra defensa y cuidado, son mensajeros. Nosotros no rendimos culto a los ángeles, pero a la vez no debemos ignorarlos. Lo cierto es que los días que vivimos, que suele relegar todo a lo que nuestros sentidos perciben, nosotros como creyentes a veces también vivimos de esa manera, con poca consideración de la presencia de Dios primeramente, pero también de esos ángeles a los cuales a veces invocan también como testigos de cómo nosotros nos conducimos, que son testigos de nuestro caminar. ¿Cuál es el otro hecho o circunstancia también presente en las decisiones que nosotros tomamos? Bueno, está la sociedad como tal, la sociedad humana. Es un factor, ¿verdad?, de nuestro ambiente o entorno a la hora de tomar decisiones. Dios nos ha dado mandatos a nosotros, no solo en cuanto a nuestra relación con Él, sino también mandatos en cuanto a nuestra relación con nuestros prójimos. O sea, nosotros cuando decidimos no solamente pensamos, bueno, ¿cómo afecta esto mi relación con Dios?, sino también cómo afecta esto a mis semejantes. Llama la atención, si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, 28, que en este mandato que se le da al hombre, ¿verdad?, como parte de las ordenanzas de la creación, este mandato cultural de llenar la tierra, dice, les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este mandato es corporativo. Esto no se puede llevar a cabo por una sola persona. Dice, los bendijo, es dado en plural, eso es dado para todos los hombres. Pero así como tenemos este mandato corporativo en Génesis, ¿qué también nos muestra Génesis? Que caímos corporativamente. La caída de Adán fue nuestra caída. Y lo que Adán hizo no lo afectó solo a él, afectó también a toda su descendencia, afectó nuestros roles. Tu deseo será para tu marido, conflicto asegurado. El matrimonio, esa relación dañada, el dar a luz, la santidad de la vida, también dañado, con dolor darás a luz. El trabajo, la santidad del trabajo, dado para el bien del hombre, también afectado. Espinos y cardos te producirá. Todo viene a ser afectado como causa del pecado. Y aunque cada quien es responsable por su pecado, no podemos olvidar que el pecado también afecta a otros. Cada quien dará cuentas a Dios por su propio pecado, pero lo que nosotros hacemos perjudica. Y cuando los hombres se unen para pecar, afectan todavía mucho más. Por eso la Escritura no solamente nos habla del pecado de los hombres, no solamente nos dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, sino que luego tenemos expresiones de ciudades enteras siendo caracterizadas como malas y perversas delante de Dios. O sea, toda una ciudad, toda una nación puede ser completamente rebelde a Dios. Por eso incluso después del diluvio y de Babilonia, seguimos leyendo no solo que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del hombre eran solamente el mal, sino que también estaban estas ciudades de los cananeos, de los moabitas, de los amalecitas, de los babilonios, que nos muestran cómo las prácticas pecaminosas pueden llegar a ser tan ampliamente aceptadas que se entra en una especie de círculo vicioso. Es decir, nacemos corruptos por el pecado, la sociedad se corrompe y una sociedad corrupta corrompe todavía más. Nosotros tenemos una respuesta, ¿verdad? Como fue que
las sociedades se llegaron a corromper? Bueno, porque es que el hombre nace corrupto por el pecado, no nace en blanco, no nace con una inclinación al bien, pero es que los demás lo enseñan a hacer mal. No, nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a pecar. Ya vienen y ya venimos así. Nacen pecadores porque nosotros somos pecadores. Pero no podemos negar que en efecto una sociedad abiertamente rebelde y pecadora contra Dios también es una influencia que añade más pecado sobre el pecado del hombre. Y que los hombres pecadores añaden más pecado. Por eso dice Frame, los patrones de vida pecaminosos son aceptados por la sociedad y por lo tanto son más fácilmente aceptados por los individuos. Así los individuos pecadores corrompen la sociedad y viceversa. Y esto nos lleva a uno de los primeros temas que tratamos. ¿Recuerdan? Que esa moral luego se vuelve entonces, ¿qué? Lo que la gente acepte, eso es. Lo bueno es lo que la mayoría diga. Y en una sociedad corrupta, lo que va a predominar entonces es el pecado contra Dios. No ignoramos entonces que la sociedad misma corrompe, pero nosotros no vamos a trasladar la culpa, a decir que todo es culpa de la sociedad. No, es que ya nosotros nacemos corruptos por el pecado. Nosotros necesitamos ser cambiados, ser hechas nuevas criaturas en Cristo. De lo contrario, no habrá cambio. Y finalmente el tercer aspecto, pero que ya por tiempo simplemente lo dejo como introducción para la próxima lección, por supuesto nosotros mismos. No solo debemos considerar el aspecto social y corporativo, sino que cada creyente es distinto a los demás. Somos diferentes. Personalidades diferentes, habilidades diferentes, incapacidades diferentes, porque hay cosas que no podemos hacer que otros sí pueden hacer, y trasfondos diferentes. ¿Y por qué es esto relevante? Reconocer estas diferencias, porque los días en los que estamos, muchos quieren excusar también el cómo viven diciendo que Dios me hizo así. Pero esa puede ser una respuesta válida para justificar nuestro pecado. Podemos nosotros atribuir las culpas a la genética. Todo eso nosotros entonces lo estaremos ampliando la próxima semana. Quiero concluir retomando como aplicación para nosotros lo mismo que vimos hace un momento con las decisiones difíciles. Hermanos, hay esperanza en medio de las decisiones difíciles. Y aún mismo nosotros como pastores, cuando ustedes acuden por ayuda, tampoco tenemos a veces el panorama tan claro. Por eso es que rogamos sus oraciones constantemente. Y es nuestra oración, Señor, que lo que vaya a decir sea a la luz de tu palabra, que pueda ayudar y guiar a mi hermano, a mi hermana. Evaluamos las circunstancias, evaluamos lo que dice la palabra de Dios y nos vemos aún con conflicto, con incertidumbre. Pero estas dificultades, antes de llevarnos a pensar que ya no podemos más, que es que Dios me está mandando algo que yo no puedo soportar, recordemos la promesa de 1 Corintios 10:13. Dios es fiel, Dios es soberano sobre estos eventos y Él ha prometido una salida para acercarnos a Cristo. Que nosotros no perdamos eso de vista. Señor, que en medio de esto que yo estoy haciendo, que lo que menos quiero hacer es pecar contra ti, llévame entonces una vez más a la cruz de mi Señor y ayúdame para tener el panorama claro y decidir pensando primeramente en tu gloria y no solamente en lo que me resulte a mí más fácil o cómodo o lo que puedan decir las demás personas. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden que si hay preguntas, acérquense a mi persona. A las 10:20 estamos iniciando.